Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es pura tensión. Un punto de inflexión. Totalmente. Hablamos de un Nefi 17. Es ese momento en que una familia, después de, casi una década de un viaje infernal, Sí. llega a lo que parece ser el paraíso, solo para encontrarse con su prueba más grande. La fuente que vamos a usar es un resumen increíblemente agudo, va directo al hueso del asunto. Sí, sin rodeos. Así que nuestra misión hoy es, digamos, doble. Primero, vamos a intentar entender qué mentalidad se necesita para aceptar una orden que es un disparate, desde cualquier punto de vista lógico. Absolutamente. Y segundo, nos vamos a sumergir en la psicología de la incredulidad crónica. O sea, ¿qué pasa cuando la gente se niega a ver la evidencia que tiene justo delante? Y cómo a veces la única respuesta es, usar la historia como un espejo para forzar una confrontación. Has puesto el dedo en la llaga, porque este capítulo va mucho, mucho más allá de una simple historia de aventuras, ¿eh? La fuente lo presenta como un caso de estudio. Liderazgo, fe, rebelión, todo junto. Y contiene una de las declaraciones más radicales sobre la relación entre un mandato divino y la capacidad humana. No es solo ten fe y ya. Es algo mucho más práctico y, la verdad, bastante más exigente. Vamos a ver cómo se despliega eso. Perfecto. Pues a ver, situemos la escena, porque el contraste es brutal. Sí. La familia de Lehi lleva 8 años. 8 años vagando por el desierto. Hay que imaginar lo que eso significa. El hambre, la sed, las tensiones. El desgaste. El desgaste mental, sobre todo. Y de repente llegan a la costa. A un lugar tan fértil, tan lleno de vida, con frutas, con miel, que lo llaman abundancia. Es como el final del camino, ¿no? El respiro que todos necesitaban. Claro, uno podría pensar, listo, misión cumplida, a descansar. Exacto. Es el alivio supremo. Es el momento de, digamos, bajar las armas y disfrutar de un descanso que se han ganado con creces. El conflicto parecía haber quedado atrás, en la arena, y la fuente subraya justo ese momento de calma. Porque es precisamente ahí donde la historia da un giro de 180 grados. Totalmente. Porque justo en ese paraíso, cuando por fin pueden respirar, Dios le habla a Nefi y le da una orden que, seamos sinceros, demencial. Sí, un poco. Y el detalle clave, que no podemos pasar por alto, es que Nefi no sabe nada de barcos. Nada. No es un carpintero naval, no ha visto un astillero en su vida, creció en Jerusalén en el interior y los últimos años los ha pasado en el desierto. Es como pedirle a un panadero que construya un cohete. Exacto. Y es justo esa imposibilidad la que activa el verdadero tema del capítulo. Lo fascinante, y la fuente lo analiza muy bien, es la respuesta inmediata de Nefi. Sí. No hay un ¿estás seguro? No hay un ¿pero cómo? No hay queja. Su reacción es instantánea y se enfoca por completo en la solución. Es increíble. ¿A dónde iré para hallar mineral para fundir y poder hacer herramientas? O sea, su cerebro saltó por encima del problema y aterrizó directo en el primer paso práctico. La fuente lo describe con una frase genial. Solución inmediata sin excusas. Es eso. Es una mentalidad que no se permite el lujo de debatir la orden. Eso es lo que me parece alucinante. Porque una cosa es tener fe y otra muy distinta es tener esa capacidad de ejecución inmediata. Él no dice, ayúdame a creer. Dice, dime dónde está el material para empezar a trabajar. Exacto. Y eso nos lleva a un concepto que la fuente llama obediencia creativa. Y esta idea es potentísima. A ver. Dios no le da los planos del barco, ni un manual de construcción naval para principiantes. Le da la visión, el objetivo final y espera que Nefi ponga en marcha su inteligencia, su iniciativa, su esfuerzo para resolver los miles de problemas técnicos que van a surgir. Claro. Tiene que descubrir cómo hacer un fuelle con pieles de animales, cómo encontrar el mineral, cómo construir una forja de la nada. Es la fe traducida a la ingeniería. Es una fe activa, ingeniosa, constructora. Dios le dice, este es el qué. Ahora confío en ti para que, con mi guía, descubras el cómo. Y claro, mientras una parte de la familia está en este modo de innovación, la otra entra directamente en modo conflicto y demolición.
Hablemos de la reacción de Laman y Lemuel. Es el contrapunto perfecto. Es un choque de mundos. La reacción de ellos no es ni siquiera un escepticismo razonable. Es burla, es desprecio. Sí, es desprecio. La fuente resume su actitud en la frase que ellos mismos usan, que es terrible. Nuestro hermano es un loco. No es que duden del proyecto, es que descalifican por completo a la persona. Lo ven como un delirio de grandeza. Y aquí es donde la conversación se pone interesante de verdad. Si uno intenta por un segundo ponerse en sus zapatos y quitar la capa espiritual, sus argumentos casi suenan lógicos, ¿no? A ver, la fuente los enumera. Dicen, primero, que Nefi es un ignorante en la materia, lo cual es cierto. No tiene ni idea de barcos, cierto. Segundo, que lo hace por orgullo, para ser el líder. Una proyección de sus propias ambiciones, quizá. Y tercero, vuelven a su canción de siempre, que nunca debieron haber salido de Jerusalén, que allí lo tenían todo y este viaje ha sido un error. Honestamente, no es esa la reacción más normal en una situación así. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que da el análisis de la fuente es brillante. Sí, desde una perspectiva puramente materialista y sin contexto, su reacción es comprensible. Pero el problema es que ellos sí tienen contexto. Ahí está el punto. Y aquí llegamos a una de las ideas centrales de todo esto, que cito casi textualmente. La incredulidad no es falta de evidencia, es resistencia voluntaria. Esto lo cambia todo. A ver, desbrana eso un poco más. Resistencia voluntaria. Significa que el problema de Laman y Lemuel no es cognitivo. No es que les falte información para creer. No, Al contrario, han visto y experimentado más pruebas que casi nadie. Han escuchado la voz de Dios, han visto a un ángel aparecerse físicamente para reprenderlos. Tienen un historial de intervenciones divinas directas. o sea, su problema no es de la cabeza, no, es del corazón. Es una decisión activa de ignorar, de minimizar o de reinterpretar toda la evidencia que tienen, porque esa evidencia les exige algo que no quieren dar. Confianza, obediencia, humildad. Es más cómodo para ellos construir una narrativa donde su hermano está loco, porque esa narrativa los libera de toda responsabilidad. Precisamente. Si Nefi es un iluso, entonces ellos son las víctimas sensatas de sus locuras. Exacto. Es más fácil descalificar al mensajero que confrontar el mensaje. Sobre todo cuando el mensaje te pide construir un barco en medio de la nada. Prefieren la certeza de su propia amargura a la incertidumbre de la fe. Y esa resistencia voluntaria es un veneno que ha ido creciendo. Aquí simplemente explota. Y la situación se pone tan fea que Nefi se ve obligado a responder. Y su respuesta no es un intento de calmar las aguas. Nada de, hermanos, por favor, sentémonos a hablar. No. La fuente lo describe como una reprimenda profética completa, directa y sin diplomacia. Le suelta una reprimenda brutal sin filtro. Porque se da cuenta de que el diálogo ya no es posible. No puede razonar con gente que ha decidido no razonar. Así que cambia de estrategia por completo. Sí, No va a debatir los detalles técnicos del barco. Va a cambiar el marco de la conversación. Y lo que hace es increíble. En lugar de discutir sobre el futuro, el barco, los arrastra al pasado. Les saca el arma pesada. La historia de su propio pueblo. exacto. Les empieza a recordar, punto por punto, los grandes momentos de la historia de Israel. Les dice, se quejan de que Moisés sacó a nuestro pueblo de Egipto. Él tampoco era un experto. Creen que es imposible cruzar el mar. Dios ya dividió uno para salvar a nuestros antepasados. Lo que está haciendo es genial. La fuente lo llama usar la historia de Israel como fundamento interpretativo. Les está diciendo, esto que nos pasa no es un accidente, no es una locura, es un patrón. Claro. Nuestra familia está repitiendo la historia de Israel a pequeña escala. Dios llama a un profeta, lo saca de un lugar condenado, lo guía por el desierto, y en el camino siempre hay rebeldes que se quejan y desean volver a la esclavitud. Les está poniendo un espejo delante. Les está diciendo, en esta historia que todos conocemos y veneramos, ustedes están eligiendo ser los villanos. Justo. Están actuando exactamente igual que los que se quejaron contra Moisés y murieron en el desierto. Es una jugada maestra, porque no ataca sus opiniones, ataca su identidad. Y en medio de esa andanada histórica, Nefi establece el principio teológico que sostiene todo.
La fuente lo resume en un lema de 3 partes. Dios manda, Dios habilita, Dios abre el camino. ¡Qué potente! El mensaje es demoledor para ellos. El problema nunca es el tamaño del desafío. Da igual si es dividir un mar o construir un barco. El único factor que determina el éxito o el fracaso es la fe de la persona. Si algo falla, la culpa no es de la orden, es de la incredulidad. Les quita todas las excusas. Claro. Y al verse sin argumentos, acorralados, hacen lo que siempre hacen: recurrir a la violencia. La fuente nos cuenta que intentan agarrarlo para probablemente tirarlo al mar. Sí, para acabar con el problema de una vez. La tensión llega a su punto máximo. Y es en ese instante cuando ocurre el clímax. El texto dice que Nefi es lleno del poder de Dios, tanto que sus hermanos no pueden ni tocarlo. Es como un campo de fuerza. Exacto. Y el poder es tan real, tan palpable, que ellos se aterrorizan y le suplican que no los toque a ellos. Por un instante, la evidencia se vuelve tan abrumadora, tan física, que su rebelión se desmorona por el puro miedo. Analicemos ese momento, porque es clave. ¿Por qué se manifiesta el poder justo ahí y no antes? Bueno, la fuente sugiere que la manifestación de poder es directamente proporcional a la firmeza de la verdad que se defiende. Nefi no ha cedido un milímetro. No. No ha negociado el mandato. No ha suavizado el mensaje para mantener una paz familiar tóxica. Ha asumido su rol hasta las últimas consecuencias, arriesgando su vida. Y como resultado de esa integridad, Recibe ese respaldo. recibe un respaldo divino que es innegable, físicamente evidente. Es la confirmación de que su postura, aunque dura, era la correcta. A veces la verdad necesita una defensa sin concesiones para poder manifestarse. Y todo este torbellino de emociones, de teología, de conflicto familiar, se resume en un solo versículo que la fuente señala como el corazón de todo. Después de que sus hermanos se retiran, asustados, Nefi reflexiona y dice la frase que lo define. Si Dios me había mandado a hacer todas las cosas, yo podía hacerlas. Esa frase es el resumen perfecto. Encapsula la idea central que hemos estado discutiendo. La capacidad para cumplir un mandato no es un prerequisito, sino una consecuencia. No es que Dios busque a alguien que ya tiene las habilidades. Es que la orden de Dios contiene el poder para su propio cumplimiento. La fe de Nefi no es solo creer que Dios existe, es confiar en que, al dar el primer paso para obedecer, Dios proveerá el conocimiento, los medios y la fuerza. La habilidad no precede a la obediencia, la sigue. Hagamos un pequeño resumen del viaje de este capítulo entonces. Partimos de un oasis de paz, la tierra de abundancia, que se convierte de la noche a la mañana en el escenario de un mandato imposible. Sí, Esto desata una rebelión familiar que, como hemos visto, no nace de la falta de pruebas, sino de una resistencia voluntaria a la evidencia. exacto. Y todo culmina en una confrontación brutal, donde la historia y el poder espiritual terminan zanjando la discusión, al menos por un tiempo. Y has usado la palabra clave, temporalmente. Porque el barco se construye, la fe de Nefi triunfa en este asalto, pero la rebelión, como bien sabemos, está lejos de terminar. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una idea que la propia fuente insinúa. A ver, Este capítulo nos presenta 2 modelos de influencia opuestos. Por un lado, el liderazgo de Nefi, que es un liderazgo que habilita, que toma una orden imposible y la convierte en un proyecto que empodera. Y por otro, el intento de liderazgo de sus hermanos, que es una especie de dictadura emocional basada en la queja, el miedo y el control. Porque busca construir y la otra que solo sabe destruir. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es esa. ¿Cuál es la línea que separa a un líder inspirado que capacita a otros para lograr lo imposible de un tirano que utiliza el pesimismo y la crítica para mantener el control y justificar su propia inacción? Esa tensión entre esos 2 modelos es, en el fondo, la que va a definir no solo la construcción del barco, sino todo el resto de su historia.